Muy bien. Mi hermano Jaime, mi pastor Marcos. Lo primero que yo establezco para comenzar a elaborar un sermón, ¿qué es? El propósito general. Perfecto, un propósito general. Si yo quiero predicar un sermón con la finalidad de que las personas se conviertan a Cristo, ¿qué tipo de sermón es? Evangelístico. Muy bien, si yo quiero predicar con la finalidad de que los hermanos comprendan el significado del matrimonio, ¿qué tipo de propósito general es? Ético moral. Ético moral. Yo quiero predicar un sermón con la finalidad de que los hermanos que están pasando que han perdido un familiar o están en una situación de enfermedad, ¿qué tipo de propósito general es? Aliento pastoral. Aliento pastoral. Yo quiero predicar un sermón para que los hermanos comiencen a dedicar su tiempo para el servicio al Señor en la congregación. Consagración. Perfecto. Yo quiero predicar un sermón para, para denunciar las herejías de los testigos de Jehová. Doctrinal. Doctrinal. Perfecto. Ahí tenemos todos los distintos tipos de sermones. Hay sermón entonces, propósito general evangelístico, Evangelístico. Doctrinal. doctrinal, Consagración. Devocional. consagración, devocional, Ético moral. ético moral, Y aliento pastoral. aliento pastoral. Ah, me faltó uno, parece, de El devocional. devocional. Devocional, muy bien. Ahí están todos los propósitos generales entonces. Después de que yo establezco el propósito general, ¿qué establezco? Propósito específico. El propósito específico, muy bien. ¿Cuáles son los 4 elementos del propósito específico? ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? Muy bien. Si son creyentes o El lugar. incrédulos. Claro. Eh, Si es son creyentes, a la iglesia. a una iglesia, muy El bien. lugar de la El iglesia. lugar, perfecto. Y responde a la pregunta. Eh, se me olvidó. ¿A qué pregunta responde? ¿Qué quiero que ocurra Claro, que quiero que ocurra en los oyentes, específicamente en la congregación una vez que haya finalizado mi sermón? Esos son los 4 puntos del propósito específico. Después del propósito específico, ¿qué viene? ¿no? Texto bíblico. El texto bíblico, muy bien. Después del texto bíblico, Definimos el asunto. el asunto, muy bien, el asunto. Después del asunto, El tema. el tema, perfecto. Después del tema, Proposición. la proposición, muy bien. El asunto es en una palabra. El tema es el asunto más una palabra algunas palabras que le agrego para convertirlo en una frase. Y la proposición es el tema más algunas palabras que le agrego para convertirlo en una oración gramatical completa. Que no se le olvide esta parte, hermanos. La proposición es el mismo tema en una frase, pero yo lo redacto el tema y lo convierto en una oración gramatical completa. La oración gramatical completa se caracteriza porque contiene... ¿Qué contiene una oración gramatical completa? Sujeto, predicado. Tiene que ver Sujeto, el verbo y el predicado. No se olvide eso. Sujeto, verbo y predicado. Usted, para armar su proposición, convierta la frase que es su tema, conviértalo en una oración gramatical completa al tema y no va a tener problema en que su proposición va a estar perfectamente elaborada. Tú debes convertirte a Jesucristo. ¿Qué tipo de proposición es? de deber. Tú puedes vencer el desaliento. ¿Qué tipo de proposición es? Proposición de poder. Proposición de poder.
Creced en la gracia de Dios. Exhortación, si no me equivoco. Exhortación o exhortativa, muy bien, una traducción de exhortación, no exhortativa. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Sería de poder. Tiene poder. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Interrogativa. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Exhortativa. Exhortativa, muy bien, muy bien. Exhortativa. ¿Qué debo hacer para crecer en la santidad? Interrogativa. Interrogativa, excelente. Cristo viene antes de la gran tribulación. Declarativa. Declarativa, perfecto. Los dones espirituales están vigentes. Declarativa. El bautismo con el Espíritu Santo es posterior a la conversión. Declarativa. Declarativa, excelente, muy bien. Logra identificar muy bien los distintos tipos de proposiciones. Es muy importante, todos nuestros sermones se elaboran en base a la proposición. Después de la proposición, ¿qué viene? La interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria. ¿Qué es lo que es la interrogante sermonaria? Es la pregunta que yo le hago a la proposición. Nada más. Usted a la proposición le plantea una pregunta y se convierte en una interrogante sermonaria. Nada más. No elabore otra proposición, otra oración. Después de la interrogante sermonaria, Oración de transición y palabra clave. oración de transición y palabra clave. Muy bien. En la oración de transición y palabra clave debe estar nuevamente la proposición más una palabrita que le agrega ahí, que va a caracterizar las divisiones principales. Después de la oración de transición, la OT, ¿qué viene? Las divisiones. Las divisiones. ¿Qué son las divisiones? Respuestas a la interrogante sermonaria. Eso es. Simplemente limítese. Limítese a responderle a la interrogante sermonaria para que sus divisiones estén perfectamente elaboradas. No haga nada más sino responder a la interrogante sermonaria y sus divisiones van a estar bien. Si ve que una división no responde a la interrogante sermonaria, elimínela, porque no es parte de ese sermón, es otro sermón. Cuando comenzamos a elaborar sermones, hermanos, las primeras tareas, en una tarea de elaboración de un sermón, he visto 5 o 6 sermones distintos en una primera tarea, porque comienzan a elaborar otras oraciones. Simplemente al asunto hay que agregarle palabras para convertirlo en tema, al tema agregarle más palabras, después para convertirlo en proposición, y después la proposición se le plantea una pregunta y así se va construyendo un sermón. Después de las divisiones, ¿qué viene? Las subdivisiones. Las subdivisiones. ¿Cuántas formas de elaborar las subdivisiones tenemos? Vamos, menciónela, por favor. Desarrollo de las subdivisiones por medio de... Interrogativa. Interrogativa, muy bien. Exhortativa. Exhortativa, perfecto. Ilustrativa. Por medio de ilustración, muy bien. ¿Por qué más? Por medio de... aplicación, narración, argumentación. Esas son las distintas formas de elaborar las subdivisiones. Hay que preferir las de aplicación y la de exhortación, porque cuando comienza la exhortación, comienza el sermón. Bien, hemos visto esa parte. ¿Qué más después de elaborar las subdivisiones? La introducción. La introducción. Indique los elementos, las partes de la introducción. ¿Cuáles son estas?
Una oración de acercamiento. Perfecto, ¿qué más? Un cuerpo Un cuerpo, y luego una oración de conclusión. una oración de cierre, o una oración de conclusión, que cierra la introducción. Y después se elabora la última parte de un sermón, que es Conclusión. la conclusión. Perfecto. Bien. Hemos visto todos los elementos propios de un sermón. Ahora usted está familiarizado con todos los componentes de un sermón. Ya los conoce muy bien. Ahora, como lo conoce, debe comenzar a trabajarlo. Todos los sermones que comience usted a confeccionar de aquí en adelante, tiene que elaborarlo en forma homilético, como lo aprendió acá, porque no hay otra forma, no tiene la otra oportunidad de practicar la elaboración de sermones, sino elaborando una y otra vez, siguiendo la estructura que he aprendido acá. Por medio de la práctica se va a adquirir esta habilidad, este conocimiento. Muchos sermones, 5, 10, 20, todas las oportunidades que tenga para elaborar sermones, tiene que elaborarlo desde el punto de vista homilético. Emplee su libro de texto, anille su libro de texto y utilícelo permanentemente. Siempre va a necesitar su libro de texto. Debe estar al lado de su escritorio, donde usted trabaje, en su biblioteca, en su mesa, donde quiere que usted trabaje. Debe estar el libro de texto al lado y usted elabore los sermones siguiendo el libro de texto, las instrucciones del libro de texto. Porque no va a aprenderse de memoria todo lo que está escrito allí. Por eso que va a necesitar una y otra vez recurrir a su libro de texto para en algún momento lograr integrar todos los componentes de un sermón en su mente por medio de la práctica. Y después ya puede abandonar su libro de texto. Pero requiere necesariamente el libro de texto. Es muy importante que usted lo tenga. Y todos los sermones debe predicarlos de acuerdo a esta estructura que he aprendido acá. Porque es la misma estructura que han aprendido todos los predicadores de todas partes del mundo. Billy Graham, Luis Palau, G. Ávila, Josué Irión, Moody, Spurgeon, Wesley, Charles Finney, todos ellos han tomado esta materia que ustedes están tomando. Bien, ahora vamos a ver la otra parte de un sermón que tiene que ver con las sugerencias finales. ¿Qué pasó aquí? Se ve la pantalla completa, ¿verdad, hermanos? Sí. Ok. Tiene que ver con esta parte, con las ilustraciones. Con las ilustraciones. No, esto ya lo vi, me equivoqué me fui a esta otra vez. Volvamos otra vez. Otro intento más. Aquí está, esto sí. Esta es la de ahora. Sugerencias finales con respecto a las ilustraciones. Todos los sermones deben tener ilustraciones. Todos los sermones que nosotros prediquemos. Las ilustraciones quiere decir alumbrar o iluminar. Son el sermón lo que las ventanas son a una casa. Si nosotros empleamos variadas ilustraciones en nuestros sermones, le vamos a facilitar a nuestros hermanos aclarar las ideas que nosotros estamos transmitiendo en el sermón. Vamos a iluminar aquellos elementos abstractos, porque nosotros estamos predicando temas muy abstractos, muy espirituales, muy profundos, cosas celestiales. Por lo tanto, se requiere hacerlo más objetivo, más concreto, más terrenal, más profano. Eso es lo que decía Karl Barth en su libro, es un bosquejo de dogmática eclesial. El hombre necesita oír en un lenguaje profano lo que se escucha en un lenguaje eclesial.
que dentro de las paredes de la iglesia es un lenguaje incomprensible, un lenguaje de chino, que nadie entiende. Y para facilitar ese lenguaje abstracto, ese lenguaje espiritual, celestial, de otro mundo, que no pertenece al mundo terrenal, al cotidiano en que nosotros nos movemos, vamos a emplear las ilustraciones que son propias de este mundo terrenal para ilustrar las verdades espirituales, para hacerlo concreto y objetivo. Jesucristo fue experto en la utilización de una variedad de ilustraciones, porque sabía muy bien cómo funciona la mente de los seres humanos, porque somos criatura de él. Él conoce muy bien cómo nosotros aprendemos y cuáles son las imágenes que son retenidas por mucho más tiempo en nuestra mente, las ilustraciones. Yo recuerdo muy bien las ilustraciones de Isabel Cornejo, mi profesora de ISUM, y de Mona Ray Childs, también de mi profesora de ISUM, del limón que fue exprimido, de unos materiales para limpiar. Me acuerdo muy bien aquellos sermones. Dios nos prueba, nos exprime para sacar lo mejor de nosotros. Y aquí estos elementos de limpieza. Habló acerca de la sangre de Jesucristo que limpia nuestros pecados. Me acuerdo muy bien del sermón, de las divisiones, las subdivisiones, cómo estaba estructurado ese sermón, no me acuerdo de nada. Solamente de las ilustraciones, así de fuerte, de potente. Son las imágenes que son retenidas a través del tiempo de los hermanos que escuchen los sermones. Un predicador decía que predicaba cada 5 años los mismos sermones, lo único que cambia él son las ilustraciones, porque los hermanos no se acuerdan, ni siquiera se acuerdan al siguiente o 2 domingos más adelante, lo que se predicó el domingo anterior, no se acuerdan. A mí me preguntaron qué había predicado, mi pastor me preguntó qué había predicado hace 2 domingos atrás, hace 3 domingos atrás. Yo no me acordaba realmente, eh, porque así ocurre. Se olvida, la mente se olvida lo que fue predicado hace bastante tiempo atrás. Pero de las ilustraciones no se van a olvidar, eso es lo que son retenidos en la memoria. Por eso son muy importantes las ilustraciones. Los influyentes, importantes, famosos, reconocidos predicadores que han trascendido a través del tiempo como Charles Spurgeon, ¿por qué es un clásico? ¿Por qué ha trascendido y ha sido un predicador, un referente para todos los predicadores? Porque él tenía una característica, que era el uso abundante de las ilustraciones. Eso es lo que destacaba Charles Spurgeon. Así importantes son las ilustraciones. Por tanto, debemos emplear ilustraciones en nuestros sermones. Ilustraciones de lo cotidiano, de lo natural, de lo familiar, de lo conocido. Anécdotas, ilustraciones. La persona que se dedica al ministerio de la predicación en todas partes va a encontrar ilustraciones, y abundantes ilustraciones. Va a estar atento a ver y aplicar, a registrar o advertir las ilustraciones que pudieran servirle para su sermón. En la Biblia, cuando lee la Biblia, ves bosquejos de sermones, ves sermones ahí elaborados. Y también cuando no está leyendo la Biblia, está de vacaciones, por ejemplo, está en la recreación, en un estadio, en un cine, en un patio de comida, en la playa, en un río, lago, volcán, donde quiera que se encuentre, el predicador está viendo ilustraciones para su sermón. Si realmente tiene el llamado de la predicación, así va a ser. Va a tener una mente, va a ver el mundo ahora como una fábrica, como una gran tienda de sermones y recursos para los sermones. Así como las personas que gusta de leer, por ejemplo, a dónde recurren, que andan siempre viendo. Andan viendo alguna librería, alguna biblioteca, donde recurrir, donde recrearse, donde disfrutar de lo que le guste, que es la lectura. Así también el predicador, donde quiera que ande, anda viendo sermones. Se sueña con sermones, se sueña con ilustraciones. Se acuesta y la mente sigue trabajando, armando sermones en la mente y armando ilustraciones también. Son muy importantes, fundamentales las ilustraciones de nuestros sermones. Porque le ayudan a ver con la mente, ayudan a ver con los ojos de la mente, las ideas abstractas. Cómo hablar o explicar acerca del amor por medio de una historia. El buen samaritano, por ejemplo. Cristo empleó abundantes ilustraciones. ¿Cómo
¿Cómo explicar el amor? Por medio de una historia, el buen samaritano. Eso es el amor. Ve tú y haz lo mismo, le dijo Jesucristo a las personas que le hicieron la pregunta. Con respecto a la vida eterna, ¿qué es lo que es la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Le dijo Jesucristo al joven rico. ¿Qué debía hacer? Es decir, tener más valor a Jesucristo que las cosas terrenales y luego ir y seguir. Ven y sígueme. Ir y seguir a Cristo. Y así se obtiene la vida eterna. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Ir y seguir a Cristo. Y abandonar todos los otros amores que tenga. O eliminar todos los otros, o suprimir todos los otros amores. Y poner a Cristo en primer lugar. Muy sencillo. La historia bíblica ilustra muy bien la idea abstracta de la vida eterna. El reino de los cielos. El reino de los cielos es algo espiritual. Es algo muy, muy subjetivo. Celestial. ¿Cómo ilustrarlo? Por medio de una semilla de mostaza. Emplea el Señor abundantes ilustraciones también. Son muy importantes, fundamentales el uso de las ilustraciones en nuestros sermones. Debemos utilizarlo. Por medio de ellas las ideas adquieren claridad, la verdad expuesta es iluminada, lo abstracto llega a ser sencillo y llega a ser concreto. Las ilustraciones le dan alas al sermón y le ayudan a levantarse por encima de la abstracción. Fueron empleadas por Jesucristo. Empleó el Señor bastante ilustración, habló de lobos, de ovejas, de camellos, de puercos, aves, flores, viñas, cosechas, de perlas, de oro y de sol, para hablar acerca de cómo recibir el reino de los cielos. El Señor no va a comenzar a dar una cátedra de cómo, una cátedra filosófica, una cátedra especulativa, una cátedra magistral de cómo heredar el reino de los cielos. El Señor explica cómo heredar el reino de los cielos o recibir el reino de los cielos. ¿Y qué hace el Señor para ilustrar, hacer concreto y objetivo, visible, la forma de recibir el reino de los cielos? ¿Qué hace nuestro Señor? Cuando a su discípulo le explica que así se debe recibir el reino de los cielos. ¿Alguien recuerda de qué manera explica el Señor cómo se recibe el reino de los cielos o el reino de Dios? ¿Como un niño? Como un niño, ¿eh? Pone un niño en medio y delante de sus discípulos. Muy sencillo, un niño, así se recibe el reino de los cielos, como un niño. Tiene que volverse una persona como un niño para recibir el reino de los cielos. Fueron empleadas abundantemente por nuestro Señor. Conoce muy bien la naturaleza del ser humano. Cómo aprende muy bien, cómo retiene la información por medio de ilustraciones. Las funciones de las ilustraciones le dan claridad al tema central a la proposición. Otorgan también la vida a la verdad. Cuando comienza la narración de una historia, capta la atención también de los niños, los jóvenes. Recuerde que un niño de 12 años debe ser capaz de entender el sermón. Si lo entendió, ese predicador ha elaborado un muy buen sermón, porque fue capaz de, ¿cómo le puedo decir? No es que rebajarse, sino persuadir, ¿sí? De nivelarse, esa es la expresión, de nivelarse. Se niveló a la estatura de un niño, al entendimiento de un niño. Se adaptó a cómo comprende un niño. Eso es. Es un buen sermón. Por eso que deben emplear ilustraciones, abundantes ilustraciones. Sirven para reforzar argumentos también. Es muy importante la ilustración. Refuerza los argumentos. ¿Por qué nosotros empleamos en nuestros cultos? No sé si ahora parece que no se menciona nada. Estoy echando de menos en las iglesias hace tiempo que no se cuentan los testimonios. Pero anteriormente o antiguamente abundaban los testimonios. Se le daban en cada parte del culto
la oportunidad para que los hermanos contaran su testimonio. Reforzaba un argumento, los testimonios refuerzan un argumento. Es decir, esto es la obra que hace el Espíritu de Dios, lo que hace Dios. Y viene un hermano y cuenta su historia para ilustrar la obra de Dios en el ser humano. Las ilustraciones refuerzan los argumentos. Los testimonios personales es una ilustración de un mensaje bíblico. Refuerza los argumentos. Yo recuerdo los días de semana en los cultos se le daban dos oportunidades a los hermanos para dar el testimonio, su testimonio de la obra que Cristo había realizado. Hermano Paulo, Sí, hermana Miriam. ¿en qué parte deben estar las ilustraciones en el sermón? ¿No lo decía el libro de texto, sí? ¿Algún hermano que haya leído? Bueno, a lo largo de todo el sermón pueden estar en la introducción, en las divisiones y en la conclusión. Lo decía el libro de texto, ¿verdad? ¿O no? No me Lo acuerdo. hemos visto ahora a lo largo de la clase. Ah, ok, sí. No me acuerdo si lo dejé escrito. Si no está escrito, tienen que escribirlo. Porque debe estar en todas partes. Puede estar en la introducción, en el cuerpo. Si usted elabora subdivisión en base a ilustración, deben estar ahí las ilustraciones. En la subdivisión, en la conclusión también deben estar. Debe estar en todo el cuerpo, en todos los sermones. En la introducción, cuerpo y en la conclusión. Pueden ser ilustraciones muy pequeñas, analogías nada más. Analogías, simplemente analogías. Pero en cada parte de la ilustración, es cosa de, mire, usted busque o consiga ese libro de Charles Spurgeon, y ahí usted va a comenzar a aprender a utilizar los sermones. Por aquí tengo un libro de Charles Spurgeon, parece, en alguna parte. Me parece que no lo tengo. No lo veo. No sé en alguna parte. En alguna parte debe estar de la biblioteca. Pero él, en cada parte del sermón, abundaban las ilustraciones, cada punto. Pero sus ilustraciones son muy, muy breves. Son analogías. Nada más. Como el reino de los cielos semejante a una semilla de mostaza. Y así ¿Cómo se conseguía llama el autor del libro? Charles Spurgeon, muy famoso el predicador, Charles Spurgeon. Tiene muchos sermones, pero aquí no tengo uno. Puede ser Charles Spurgeon o John Wesley. No empleaba muchas ilustraciones. Wesley empleaba más aplicaciones y exhortaciones y expresiones muy directas, y era muy expositivo y daba una cátedra. John Wesley era un profesor de teología en la Universidad de Oxford, por lo tanto es como escuchar a un profesor de una cátedra, de un doctor de teología. Él era doctor en teología. Es un poco académico, en algunas partes muy intelectual, John Wesley, pero hay otras partes que son realmente impresionantes, que pone los pelos de punta. Pareciera que los estoy escuchando cuando es una traducción, pero pareciera que me imagino que me está hablando directamente a mí, porque son expresiones directas. Realmente estaba inspirado en John Wesley cuando escribía esa parte de los sermones. Y Spurgeon, Dios mío, es un placer leer los libros de Spurgeon. Las predicaciones de Spurgeon, es un placer realmente. Es una edificación espiritual con leerlo. Imagínense las personas que escucharon a Spurgeon, ¿cómo habrán quedado esa gente edificada espiritualmente? Moody, cuando fue a escucharlo a Inglaterra, en el tabernáculo metropolitano, dijo: Señor, dijo Moody en la oración, dámelo eso mismo que tú le has dado a este hombre, a Charles Spurgeon. Porque él, al escuchar a Spurgeon, comenzó a llorar, a conmoverse por la forma como predicaba este hombre. Spurgeon, bueno, no tenía solamente esa cualidad de las ilustraciones, sino que también su mente estaba saturada de la palabra de Dios. Sabía porciones bíblicas de memoria, y también algunos libros podían citar páginas de memoria. Tenía una memoria realmente impresionante este hombre. Y la otra característica de Spurgeon, que tenía un vozarrón. Claro, tenía un cuerpo también, tenía un buen tórax. Por lo tanto, tenía un vozarrón, pero potente, fuerte. Así que era un agrado para ellos, cuenta la gente, escuchar a Spurgeon. Esas son las características de este hombre. Charles Spurgeon es el gran predicador evangélico
Es un excelente instrumento de convicción también, por supuesto que sí. De persuasión, de convicción, porque refuerza una verdad. Para que la verdad predicada llegue a ser práctica, se deben emplear las ilustraciones. Para darle al sermón un toque nuevo que contribuye para aclarar las tensiones. Son fundamentales las ilustraciones. En sus sermones que abunden las ilustraciones, hermanos. Que no sean historias tan largas, sino simplemente analogías, comparaciones, pueden servir como ilustraciones ya. Como por ejemplo, tan imposible salvarse por medio de las buenas obras como aquel que pretende viajar a la luna a través de una bicicleta. Tan imposible heredar el reino de los cielos por medio de las obras como aquel que pretende encontrar un grano de arena teñido de rojo en la inmensidad del desierto de Atacama. Tan imposible, esto lo dice Spurgeon en su libro, tan imposible salvarse por medio de las buenas obras como aquel que pretende viajar a través del océano por medio de un barco de papel. Analogías como esa nada más. Son ya ilustraciones. Breves, muy sencillas, comparaciones, analogías, metáforas, símiles, deben emplearse y sirven ya como ilustraciones. Que el oyente retenga lo expuesto. Y esto es muy efectivo porque, de hecho, de lo que se va a acordar el sermón van a ser de las ilustraciones. Repetir la verdad de una manera diferente. Logran que el oyente aumente su interés por la verdad expuesta. Porque está hablando de temas espirituales y profundos, celestiales. Pero se logra comprender cuando comienza a utilizar analogías, comparaciones terrenales y profanas, mundanales. Porque es de la tierra donde se encuentra el oyente. Contribuye a despertar el interés de los jóvenes y llama la atención también de los niños cuando comienza la narración, porque los niños están despiertos a las historias, les gustan mucho las historias. Están muy atentos a todas las historias que se le cuentan. Usted comienza a narrar una historia en el sermón y comienza inmediatamente a captar el interés y la atención de los niños y de los jóvenes. ¿Por qué se venden tantas novelas en el mundo? ¿Y por qué las editoriales de las novelas y de los escritores clásicos todavía están vigentes y venden cualquier cantidad y nunca pasa de moda, a pesar de la tecnología, de las películas de Netflix, de todos los documentales en YouTube, de todos los cines? La gente todavía sigue leyendo porque ahí están las historias. Hay historias, hay narración ahí, la gente se entretiene leyendo historias. Ay, es fascinante leer. Bueno, toda recreación son buenas, pero las historias que están en las novelas, los libros, son realmente entretenidas. Uno se divierte, es muy satisfactorio leer las historias. Y las historias bíblicas, más todavía, son espirituales, son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios para edificar espiritualmente al ser humano. Pero yo veo las novelas, lo veo como parábolas, son parábolas en realidad, grandes parábolas, claro, inmensas parábolas de 230 páginas, una parábola, pero yo la veo como parábolas grandes parábolas. Venden porque llama la atención, porque son narraciones, la gente le gusta escuchar historias. Ayuda también a conservar la atención de los oyentes, porque a la gente le gusta cuando le comienzan a contar la historia. Hay un predicador que se llama Pablo Jiménez. Él yo le había hablado, parece anteriormente en una de las clases anteriores, de un hispano, de un latinoamericano que vive en Estados Unidos, y los latinoamericanos que viven en Estados Unidos le denominan hispanos. Y él ha comenzado a desarrollar un tipo de predicación que es la predicación narrativa. Usted puede buscarlo en internet. Pablo Jiménez se llama el autor, Pablo Jiménez. Pablo Jiménez, el doctor Pablo Jiménez. Este es uno de los libros, Predicación en el siglo XXI, de la editorial CLIE. Ahí está, no se alcanza a ver muy, pero ese es así el libro, Pablo Jiménez. Tiene una página de internet, y ahí él presenta
un tipo de predicación que él la ha forjado y está trabajando en armar un tipo de predicación que es la narrativa. Da ejemplos, sus predicaciones están grabadas, y ahí usted puede ver cómo se elabora una predicación narrativa. Porque refuerza esta parte de las ilustraciones. A la gente le gusta escuchar las narraciones y las historias. Cualidades de una buena ilustración. Debe ser verosímil. Ah, la ilustración debe ser verosímil. Por supuesto que sí. Recuerdo de un predicador que fue a la iglesia y dijo en una oportunidad, para ilustrar que nunca ha perdido, un evangelista va a perder el tiempo, uno predica el evangelio aunque nadie pase. Puede ser que uno pase y ya con eso es suficiente, ya se hizo suficiente. Contaba que en un estadio, 3 días estuvo la campaña evangelística, no pasaba nadie en el primer día. En el segundo día tampoco pasó nadie a convertirse. En el tercer día pasaron 2 a convertirse. Y uno de ellos, dice el predicador, era Billy Graham, que pasó a aceptar al Señor Jesucristo en un estadio. Y después yo leí la autobiografía de Billy Graham, y él decía que no fue en un estadio, sino que fue en un campo, en una de estas carpas que hacían antiguamente. Y el predicador era Billy Sunday. Y pasaron muchos, y entre ellos pasó también él, cuando era joven. No era una historia entonces verosímil. Estaba inventado. Yo no sé de dónde habrá sacado esa idea ese predicador. Quizás lo escuchó de alguien que inventó y ahí pensó que era verdad lo que estaba diciendo, pero no era una ilustración verídica, era falsa. Lamentablemente era falsa. Después yo cuando leí el libro de Billy Graham, me di cuenta que me acordé de lo que había dicho el predicador. No era verdad, porque el mismo Billy Graham está diciendo cómo se convirtió y cuándo se convirtió y dónde se convirtió. Debe ser verosímil. También debe tener belleza y elegancia. Debe tener sentido para el oyente. Tiene que ser una ilustración que ilustre el mensaje bíblico. Debe ser bien narrada también. Debe conocerla de memoria y haberla mencionado o explicado anteriormente a alguien. ¿Y cuál es la otra característica? Debe ser breve. Los testimonios deben ser breves, la introducción breve, la conclusión breve, el sermón debe ser breve, las ilustraciones también deben ser breves. Debe ser bien gráfica, debe ser consistente con la idea que pretende ilustrar, porque la ilustración no se da para ilustrar nada más, sino que la ilustración debe estar estrechamente relacionado con el asunto, con el tema que está trabajando, o la idea central de algún punto o subdivisión que está trabajando. Debe ser honesta, el otro requisito de la ilustración. Un predicador puede contar una ilustración que sea conocido, pero dice, esto le pasó a alguien en alguna parte. Pero no puede decir el predicador, yo estaba predicando en un campo con un grupo de hermanos de la iglesia y me dijeron que predicara en tal lugar, pero ahí no había nadie. Solamente había un caballo y que estaba comiendo pasto. Yo le dije, pero aquí no hay nadie, ¿a quién le voy a predicar? Predícale al caballo. Y yo obedecí, comencé a predicarle al caballo, que se convirtiera, caballo, ven a convertirte, acepta al Señor Jesucristo. Y lo cuenta como si le hubiese ocurrido a él. Y después sale dentro medio de las matas un borracho que se había escondido porque habían llegado los evangélicos a predicar y le decían caballo. Y él dijo que quería aceptar al Señor. Si lo cuenta como si le hubiese pasado a él esta historia, ya no sería honesto, porque todo el mundo conoce a quién le pasó. Bueno, todo el mundo conoce esa ilustración, no sé cuándo habrá ocurrido, pero todo el mundo lo conoce esa historia. No es honesta, si lo cuenta como si a él le hubiese pasado, no sería honesta. Tiene que ser algo honesto. Esa es el otro requisito para contar una ilustración. Debe ser verosímil, debe ser honesta. No debe contar una historia que no le ha ocurrido. Sí que le ha ocurrido verdaderamente a otra persona. ¿De dónde vamos a extraer ilustraciones? Por medio de los acontecimientos históricos. Podemos extraer una multitud de ilustraciones de eventos históricos. Acontecimientos de la historia de la humanidad o acontecimientos de la historia de nuestro país. Por medio de biografías, puede ser biografía de los grandes cristianos a través de toda la historia,
biografías de los misioneros, por ejemplo, de Ulfilas, los antiguos misioneros, de, de quién más, los grandes evangelistas. Hay libros de los grandes avivamientos, ganadores de almas, grandes cristianos a través de toda la historia, personajes bíblicos también, biografía de personajes bíblicos. Hay abundante material para darle contenido a nuestros sermones, por medio de acontecimientos históricos, por medio de biografías. Eventos que suceden en la comunidad, las guerras, conflictos económicos, conflictos políticos, sociales, culturales, nacionales, cataclismos, desastres naturales, entre otros. Todo eso sirve como para ilustrar nuestros sermones. Experiencia del propio predicador, pero la experiencia del propio predicador, ya lo habíamos mencionado, debe ser breve y no debe quedar como héroe. La analogía, la comparación. Los puntos que nosotros estamos trabajando, siempre tratar de compararlo con la vida diaria, con lo terrenal, con lo profano, con lo que sucede en el diario vivir. Si estamos hablando de un tema espiritual, compararlo con algo terrenal. Por medio de una parábola, puede ser una parábola inventada o creada por el mismo predicador, por medio de una poesía, sirven como ilustraciones igualmente, demostrativo, demostrarlo con algún objeto concreto. Las que utilizan figuras del lenguaje, los símiles, las metáforas, ¿qué más? ¿Qué otros recursos retóricos? Las hipérboles también, las exageraciones, los modismos, todos los recursos o las figuras del lenguaje, recursos retóricos podemos utilizar para ilustrar nuestros sermones. Las citas populares igual sirven para ilustrar nuestros sermones, por medio de dramas, o también por medio de anécdotas. Esos son los distintos tipos de ilustraciones que nosotros podemos emplear. Son muy importantes el uso de ilustraciones. La fuente de donde nosotros vamos a extraer ilustraciones, la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia y conocerla. Desde Génesis y Apocalipsis, porque nuestro manual para las predicaciones, para el estilo de vida, de doctrina y vida cristiana, la historia, los deportes. Se le predica a los jóvenes, los deportes, aquí hay una fuente extraordinaria de ilustraciones. Cualquier tipo de deporte que guste a los jóvenes, del fútbol, se puede extraer bastantes ilustraciones de ahí, de este mundo del deporte. ¿Qué más? La observación personal de la naturaleza, de la vida de los hombres. Por eso que los que son predicadores siempre andan con un cuaderno y lápiz o alguna hoja de nota, algún teléfono celular donde va a indicar a usted todas las ilustraciones que se le vengan a la mente o ha logrado advertir cuando están viajando o está en la recreación, por medio de la obra misionera, por medio de las biografías, otras fuentes de ilustración, las artes igualmente, las experiencias personales del predicador, los himnos, son muy hermosos los himnos, sirven como ilustración, la imaginación igual, el mismo predicador puede crear las ilustraciones, la ciencia, los pasatiempos, todo eso son distintas formas de ilustrar, o la fuente de donde nosotros podemos extraer abundantes ilustraciones para nuestros sermones. En cuanto a la redacción, debe estar escrita en el bosquejo, al igual que el resto de los componentes del sermón. Escribirla inmediatamente después de la idea que ilustra, o memorizar la ilustración y solo incluirla en el bosquejo, un resumen de ella como lo mencioné en el ejemplo anterior, en la clase anterior. Indiqué punto A, la idea, desarrollo de la idea. En el punto B, ilustración, y ahí puse un borracho que se convirtió a Jesucristo. Ya usted sabe que en ese punto le corresponde contar la ilustración, porque esa división está elaborada en forma de ilustración. En cuanto a su cantidad, no exige un mínimo de ilustraciones. Simplemente deben ser abundantes. Bueno, si no logra ser abundantes,
que sean suficientes. Pero que cada sermón por lo menos debe tener algunas ilustraciones. Mínimo 2 sería ya, es poco, escaso, 2 ilustraciones. Trate de que existan varias ilustraciones en sus sermones, no solamente una, sino que tiene que haber varias. Evitar el uso excesivo, sin embargo, de las ilustraciones, porque las ilustraciones sirven para ilustrar la idea principal, pero no debe armar un sermón en base a ilustraciones nada más, por supuesto que no, porque sirven para ilustrar la idea principal, la idea que está desarrollando. Usar aquellas que sean estrictamente necesarias para reforzar un argumento, una idea que está elaborando en su división o subdivisión. En cuanto al momento de usarlo, puede ser usado en cualquier parte del sermón, en la introducción, en las subdivisiones, en la conclusión. Cuando ilustrar la verdad central de la subdivisión, debía ir inmediatamente después de tal subdivisión. En la introducción, en la conclusión, en cualquier parte. En cuanto al archivo, archivar las ilustraciones que se van encontrando, un cuaderno donde se puede guardar, en el computador, en algún respaldo. Pero tener un banco, del mismo modo como nosotros tenemos un banco de fichas de lectura o fichas bibliográficas, aquellos que hacen o realizan ensayos, monografía, tesis, en lo que son profesores, tienen un banco de fichas bibliográficas, porque ahí van sacando todo lo que van leyendo, lo van incorporando ahí en el banco de la ficha bibliográfica, está todo muy clasificado, porque eso después le va ayudando para hacer sus trabajos de investigación. Se le facilita el tiempo para hacer su trabajo de investigación. Acá también al momento de elaborar un sermón, tener un banco de ilustraciones. Y ahí usted va escribiendo todos los bancos de ilustraciones. Y después usted lo va ordenando por orden alfabético, puede ser, o por orden temático, porque sabe dónde va a extraer más fácilmente todas las ilustraciones que vayan surgiendo en su vida de predicador. Pero deben quedar almacenados. Aquí en mi biblioteca tengo algunos libros que hablan de ilustraciones. Por ejemplo, aquí tengo uno de 500 ilustraciones. Aquí, efectivamente, hay 500 ilustraciones en este libro, de la Casa Bautista de Publicaciones. También hay libros de 501, 502. Acá tengo otro libro que compré de 503 ilustraciones. Y aquí están ordenadas de manera alfabética. Sí, de manera alfabética. El A, abuelo, aburrimiento, acción, actitud, adaptación, adolescente, adversidad, adulación, agnosticismo. La parte del B, balcón, barato, bautismo, bendición, Biblia, bondad, buenas obras, burlas. La C, cambio, camino, canto, capricho, carácter. Aquí está muy bien ordenado por orden alfabético todas las ilustraciones. Galardón, gracia, grandeza, gratitud. El problema de estos libros de ilustraciones es que los nombres que aparecen acá son nombres de extranjeros y también de ciudades extranjeras. Por ejemplo, aquí se habla de una ilustración. El barco estadounidense Central América se encontró con un huracán cuando iba en ruta Panamá-Nueva York. Ya está empleando el contexto diferente de Estados Unidos, está Panamá, ciudades Nueva York, Smith, Belhausen, Bondi, nombres como eso, que son extranjeros. Las ilustraciones preferentemente, si se cuentan historias, anécdotas, deben ser preferentemente local, contextual, para que sean pertinentes e interesantes, que conecten con la gente de nuestro contexto en el cual nosotros estamos ubicados. Es muy importante que sea local y contextual. Por eso que nos sirven mucho estas ilustraciones. Algunas sí sirven, pero no todas por las historias, son todas historias extranjeras. Se deben buscar ilustraciones que sean de acá, del local, que haya ocurrido aquí en Chile, y en la ciudad donde usted se encuentra. Por eso debe estar atento a armar ilustraciones, buscar ilustraciones de la tierra en donde nosotros vivimos.
Bien, esa es la parte de la sugerencia en cuanto al uso de las ilustraciones. Acerca de la entrega del sermón. Ahora, el predicar es en cuanto al orador, la animación al pronunciar el sermón. Si usted trabajó en el sermón, leyó el texto bíblico 5 o 6 veces, buscó el asunto, después buscó el tema, trabajó en la proposición, interrogante sermonario, oración de transición, palabra clave, división, subdivisión, introducción, conclusión. El texto bíblico se apropió de su corazón, por lo tanto hay un deseo, hay una necesidad de compartir ese sermón con la congregación, con su congregación. Por lo tanto, esta de la animación al pronunciar el sermón se da naturalmente porque hay un trabajo detrás. Después que usted ha trabajado y se ha forzado y ha invertido horas en elaborar el sermón, la animación al pronunciar el sermón, esto se va a dar naturalmente. No forzadamente, sino de manera natural. El predicador debe tener una confianza intensa en el tema que está tratando, porque está seguro del tema que va a trabajar y sabe que este tema, este sermón va a ayudar a los hermanos de su congregación. Quien predica un sermón debe tener la seguridad de que él tiene la capacidad para presentar adecuadamente este tema. ¿Por qué tiene la capacidad? Porque es creyente. Todo creyente ya está autorizado por Dios para hablar acerca de él, porque es creyente, porque ha nacido de nuevo, es templo del Espíritu Santo, tiene al Padre, tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios le capacita, le habilita para poder testificar de él, hablar acerca de él. El predicador debe también tener un gran deseo de dirigirse a ese auditorio en particular. Tiene ese deseo de dirigirse a este auditorio para ayudarle a crecer en la gracia, a crecer espiritualmente, a desarrollar la imagen de Jesucristo en el creyente, a restaurar la imagen de Dios en él, para edificarlo espiritualmente. No hay otra razón para predicar. No es para poder mejorar su autoestima. Tampoco para poder tener la simpatía de la congregación. Él va a predicar para ayudar a los hermanos a crecer en la gracia, a crecer en la fe y en la santificación. O para despertar la admiración de la congregación. Hoy sería muy triste una predicación de esa naturaleza, con ese propósito, con esa motivación de lograr la simpatía de los creyentes o la admiración de los creyentes. Son motivaciones no dignas de los predicadores. La motivación es otra. Porque la Biblia también dice que el Señor va a examinar todas las obras que nosotros realizamos aquí en la tierra, en el tribunal de Cristo. Y algunos, ¿verdad?, sirvieron por otra razón al Señor. No recibirán ninguna recompensa. En cambio, aquellos que sirvieron al Señor dignamente, sí recibirán recompensa. Yo no sé la recompensa, la motivación de predicar o servir al Señor por recompensa, porque el hecho ya de servir al Señor ya se siente recompensado el creyente. El creyente ya sirviendo al Señor está plenamente satisfecho. Esa ya es la recompensa más grande. El otro ya es sobre gracia, una gracia abundante cuando llega al paraíso de Dios. El predicador debe tener un gran deseo de dirigirse a ese auditorio en particular. El hombre que ha sido llamado por Dios a predicar su palabra debe tener un ferviente deseo de ayudar a sus oyentes, a edificarlo, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También el hecho de que el predicador ha investigado, trabajado, preparado ese sermón, le permite poseer abundante material acerca del tema. Y esto trae confianza y animosidad al predicar el mensaje. ¿Qué más debemos saber acerca de la entrega de nuestros sermones? La buena fonética al pronunciar el sermón, preocuparse de pronunciar correctamente. Bueno, si esto aquí en estos requisitos, sugerencias, los consejos que se dan en este punto, es que sea natural nada más, que sea él o que sea ella, que no trate de ser artificial al momento de presentar un sermón.
debe hablar como siempre habla o hablaría en cualquier circunstancia nada más. Pronunciar correctamente. Esto, algunos errores que surgen cuando se predica, algunas debilidades que surgen cuando se predica, se pueden corregir si graba sus sermones. Cuando se graba los sermones, ahí usted va a advertir sus debilidades, los defectos que podría corregir. La esposa o el esposo, cuando le escuche predicar, también puede advertirle cuáles son algunas debilidades o sí, algunas debilidades que pudieran mejorarse o corregirse. Alguien que le puede indicar cuál es, en qué podría mejorar al momento de pronunciar su sermón o grabarlo. Esas son algunas sugerencias que se dan. Claro que si alguien tiene algunos problemas de pronunciar correctamente, recuerde que el Señor usa a todos. Moody tenía problemas de dicción o no pronunciaba bien algunas palabras y alguien le advirtió acerca de estos defectos que él tenía. Le dijo, a ver, ¿cuántos errores cometí? Cometiste como 5 errores en tu predicación. Y Moody le respondió, por cada equivocación que yo tuve, fueron un alma que se convirtió, les habían convertido 5 personas en ese discurso. Por lo tanto, lo más importante es que el Señor utiliza a cualquiera en realidad. Acá es simplemente pulir o afilar el mensaje y mejorar algunas debilidades nuestras, pero finalmente el Señor es el que obra en el corazón de las personas. No hablar con voz ni tan alta ni tan baja es la otra sugerencia. Aquí lo que se aconseja en todos los libros de texto menciona lo mismo, que debe caracterizarse por como si fuese una montaña rusa. Producir estas variaciones de voz y variaciones de tono. Levantar o elevar la voz cuando quiera enfatizar algún aspecto del sermón. En la proposición lo más probable es que ahí eleve la voz, porque eso es lo que usted quiere resaltar y enfatizar. La proposición es donde usted debe alzar o elevar la voz, porque quiere enfatizarlo. La última palabra, la última de su sermón, también la última palabra o la última oración de la conclusión, lo puede elevar la voz también, lo puede bajar de acuerdo a lo que se quiere producir usted en la congregación. Pero debe existir esta variación de voz, elevar la voz y bajarla. Elevarla para enfatizar y bajarla para dar un descanso a las personas que están oyendo el sermón. Para evitar la monotonía. Para eso se deben utilizar estas variaciones de voz, para evitar la monotonía. Cruzando la cordillera argentina, las carreteras son pero planas, no hay curvas, no hay montañas, todo igual, son monótonas, son realmente cansa a la vista. Eso es lo que produce los sermones cuando no hay variaciones de voz. Cansa, fatiga. En cambio, si hay variaciones de voz, entonces estimula la atención cuando eleva la voz y le da descanso cuando baja la voz. Las pausas al momento de entregar el sermón son muy importantes porque las pausas le dan el momento, hacen reposar al predicador, a digerir lo que se ha comunicado, le ayuda a reflexionar en lo que se ha dicho y también le prepara o le da un tono de solemnidad a estas pausas frecuentes y también le da esta expectación a lo que viene después. Las pausas son muy importantes. No le debe tener miedo a las pausas, porque las pausas son parte del discurso y son parte del sermón. No tenga miedo de hacer pausas. Son importantes las pausas en los sermones. No hablar muy deprisa, tampoco hablar muy lento. Normal, nada más. Debe ser como siempre es. No ser mecánico o artificial, sino ser natural. Y cultivar las buenas cualidades esenciales que tiene la buena voz. Para ello, entregarse completamente al mensaje, olvidándose de sí mismo, concentrándose en el mensaje. Otro de los consejos muy importantes. Aquí no tengo ningún sermón ahora para... voy a buscar uno para ilustrar esta parte del uso de las muletillas de los sermones.
las muletillas. Los que leyeron el texto, ¿a qué se refieren las muletillas? Repetir palabras o frases muy seguidas. Muy bien, eso es las muletillas. Repetir palabras o frases una y otra vez. ¿Por qué no son aconsejables las muletillas? Porque cansan a la gente. Cansa, fatiga, incomoda, produce ruido, se desconcentra los hermanos. Un hermano de verdad se desconcentran realmente y ya no ponen atención en el sermón. Cuando son exageradamente o abundan mucho las muletillas. Unos hermanos me dijeron, me hablaron de un predicador, y el hermano lo que hizo fue comenzar a contarle todas las muletillas cuántas veces repetía una palabra. Es decir, en vez de escuchar el sermón, comenzó a contar las muletillas. No, realmente desconcentra, produce ruido. ¿Cuáles son las muletillas más frecuentes que ustedes escuchan en sus congregaciones o donde han escuchado sermones? O en la radio, la televisión. Amén, hermanos. Amén, ¿Cuál? hermanos. Amén, Amén, hermanos. hermanos. Amén, hermano. ¿Qué otra muletilla han escuchado, hermanos? Aleluya, gloria a Dios, expresiones así. Muy bien, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más? Dígale a su hermano, al que está al lado, También. constantemente. Sí, también, sí. Sí, repita conmigo. Esas son nuevas. Centroamérica, esas expresiones. Estas son las muletillas. Desde su origen en el cristianismo, amén, se vio asediado de ataques doctrinales formidables, amén. Pero juntamente con las herejías, amén, surgen los defensores de la sana doctrina, amén, conocidos como los apologistas, amén. Esa se repite varias veces, esta muletilla de amén. Otra, los apóstoles como Pablo, gloria a Dios, Juan, Santiago y Judas, gloria a Dios, y Pedro escribieron sus epístolas, gloria a Dios para siempre, con la finalidad de contrastar las enseñanzas erradas, gloria a Dios para siempre. Hoy en día se consideraba a Cristo como profeta escatológico, gloria a Dios, mensajero de la gracia, amén. Eso se repite. En la radio se repite varias veces estas expresiones. ¿Cuál más he escuchado? Hoy en día se considera a Cristo, ¿no es verdad?, como profeta escatológico, ¿no es cierto? Mensajero de gracia, ¿no es verdad? Sabio del mundo, ¿no es cierto? Experto en humanidad, ¿no es verdad? Eso no es verdad, no es cierto. ¿Cuál más puede ser? En la iglesia de Colosa, queridos hermanos, se gestaba una herejía peligrosa, mis hermanos. Atacaba la suficiencia, la supremacía de Cristo, mis hermanos. Esa la he escuchado, no sé cuál, pero son algunas muletillas que se repiten. Esas se deben eliminar, o no se deben emplear, o si no puede eliminarla, disminúyala, para que los hermanos no comiencen a contar las muletillas, porque los hermanos se ponen a contar las muletillas, y ya después perdieron la concentración en el mensaje. ¿Cómo se puede dar cuenta de cuáles son las muletillas que usted emplea? Grabando el sermón. Y usted después lo ve en su casa. Ahí le va a dar un poco de vergüenza, pero vale la pena el ejercicio. Debe de superar la vergüenza, de criticarse a sí mismo. Se supera porque tiene la finalidad de eliminar las muletillas, no emplearlas. No sé si alguien ha escuchado otras muletillas más en su... Pero ¿por qué pasa eso, mi hermano? Yo pienso que esas muletillas que uno tiene, o que cada persona tiene, creo que por la falta, en mi punto personal, creo que es por la por la falta de lectura que tenemos nosotros los chilenos. Nuestro vocabulario es de pocas palabras. Y pienso que nuestro diario vivir cotidiano de conversar es muy poco. Y hablamos tan mal nosotros que nos cuesta. Y asimilamos tan rápido las malas palabras, las muletillas,
que la asimilamos tan rápido como el buen vocabulario. Sí, sí, se aprende, uno aprende por imitación. Por lo tanto, a los predicadores que son nuestros referentes, los imitamos. Esa es, por imitación. Pero ya cuando estamos conscientes de que no se deben usar, lo podemos eliminar. Estando conscientes de cuáles son, la eliminamos. Y la grabación nos ayuda bastante. Uno se da cuenta, yo no me doy cuenta las muletillas que empleaba antes. Cuando me grabé, ahí me di cuenta. Mi esposa igual me dijo que eliminaba las S, algunas palabras le agregaba la S. Impresionante, impresionante la deformación que uno tiene, pero se da cuenta cuando le pide a alguien que le ayude y cuando se graba, ahí se pueden eliminar algunas palabras. Y la práctica también, tiene que practicar harto, mucho, los sermones. Y donde se forman los predicadores es en la calle. Ahí va a adquirir mucha experiencia para mejorar la presentación de sus discursos. Evitar el uso excesivo de ademanes o de cualquiera de ellos. ¿Cuáles son los ademanes? Mueve la mano. Había un pastor de Estados Unidos, que después cuando falleció, en su caja de apuntes que tenía sus sermones. Y en sus sermones tenía escrito en los puntos: ahora levanta la mano derecha, ahora levanta las dos manos, ahora con el dedo indica la congregación, ahora con el otro dedo indica el rey al cielo. ¡Oh, Dios mío, Señor! Es decir, era mecánico totalmente. Hasta los ademanes estaban escritos en su bosquejo. No, acá con respecto a los ademanes, que lo que se aconseja es ser natural, que salgan naturalmente, que sea casi inconsciente de cuáles son los ademanes que usted emplea. Se ha de buscar la variedad de acción como una meta de parte del orador. Debe ser natural y espontánea, ese es el mejor consejo, natural y espontáneo, que no sea forzado. Sugerencia final al predicador debe estar sereno al momento de presentar el sermón. ¿De qué manera puede estar sereno, hermanos, al momento de presentar su sermón? ¿Cuáles son los recursos para lograr esta serenidad al momento de presentar su sermón? Puede ser que domine el tema, que esté Muy bien, plenamente dominar el tema, perfecto, va a estar sereno si domina el tema. ¿Qué otro recurso? confiado. Muy bien, bueno, si está confiado va a estar sereno, sí, perfecto, pues domina el tema. ¿Qué otro recurso? ¿Qué otro La recurso? oración. La oración, claro que sí, pues. Tiene que estar en oración. El predicador tiene que estar en oración. Tiene que orar, claro, todos los días, en sus devocionales. Y especialmente para ese sermón debe orar, claro que sí. La oración le da seguridad, le da tranquilidad. Le ha preparado su espíritu anteriormente, ha preparado su alma, ha cultivado el alma, se ha preocupado de la salud de su alma. Por lo tanto, ya se logra la serenidad con la oración al momento de presentar el sermón. También es aconsejable que cuando presente su sermón en una iglesia y no está acostumbrado a predicar en su iglesia, o al aire libre también no está acostumbrado, para lograr esa serenidad, aparte de conocer bien su tema y estar en oración, es muy importante, y esto siempre, permanentemente, hermano, este consejo, que lo he leído en los libros de textos de homilética, que no son antiguos, son los mismos actuales, son actuales, 2000 ¿cuánto? 2016 fue uno que leí. Debe ensayarse el sermón unas 2, 3 veces previo a la presentación del sermón. Ensayarse. En su pieza, en su casa, predicárselo a su familiar, a su esposa, a su esposo, predicárselo a sus hijos, y ellos van evaluando qué corregir, si entendieron o no entendieron el sermón, o les impacta bien, domina el tema, se comprendió muy bien lo que va a predicar. Pero los sermones se pueden ensayar para mejorarlo, para lograr esa confianza.
es la seguridad también al presentarlo. Pero no solamente eso, sino que también al momento de verbalizar el sermón, lo que está en el escrito, en el papel, se logra articular, engranar, interconectar mucho mejor. Es un ejercicio muy importante porque logra el engranaje, la interconexión, la conexión con cada uno de los puntos. Y también se logra la mayor fluidez y aparecen algunas partes que no están en el papel, que son fundamentales para lograr la fluidez en el sermón. Por lo tanto, el practicar sus sermones antes de entregarlos son fundamentales y son importantes. Para que se produzca esta fluidez, esta interconexión, este engranaje, al momento de presentar el sermón, aparecen algunas cosas que no están en el escrito, y eso le va a dar mayor serenidad al momento de presentar los sermones. Hay que tener tiempo, pero un buen ejercicio aquel. No se debe desestimar y se debe tener siempre en cuenta. Si tiene el tiempo para ensayarlo, no debe perder esa oportunidad. Mirar a los ojos también a los oyentes, porque al mirar a los ojos a los oyentes le pareciera que le estuviese reclamando atención, y aquel que le miran a los ojos le presiona a mirar y a estar atento al sermón también. Ya, ese es un recuerdo. Pero lo otro también de mirar a los ojos es que la persona a cual se le mira siente que le están predicando a él personalmente, y que el sermón es para él, no está predicando al aire, sino que predica a personas. Le ayuda a estar atento al mensaje. Debe tener una adecuada presentación personal. En este punto de la adecuada presentación personal, respetar las culturas internas de cada una de las congregaciones donde uno se encuentre. Y son de las asambleas de Dios, son mucho más relajados en cuanto a la vestimenta. No es formal la vestimenta de los hermanos de las asambleas, o de la iglesia de Dios también. Los jóvenes pueden predicar con zapatillas, con jeans, con camisa manga corta, no tienen ningún problema. Pero si son las iglesias pentecostales, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios también. Pero si son pentecostales autóctonas de acá de Chile, entonces respetar la cultura interna de cada una de las denominaciones, con terno, corbata, como lo exige la tradición, la cultura interna de las iglesias pentecostales de Chile. Debe respetarse, en este punto de la adecuada presentación, respetar la cultura interna de cada denominación. Y se soluciona el problema de cuál es esa presentación adecuada, sabiendo cada cultura de cada denominación nada más. Y tener una profunda preparación espiritual, por supuesto. Ya en la preparación de los sermones se ha estado preparando espiritualmente para dar el sermón. Debe ser natural igualmente, no artificial, no imitar a otro predicador, sino debe ser natural. Esos son todos los consejos que se dan al momento de presentar un sermón. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, mis hermanas, en este punto de lo que estuvimos trabajando acá? La próxima semana ya vamos a ver el sermón expositivo y los distintos tipos de sermones, y ya comienzan a predicar algunos hermanos. No todos van a poder predicar, pero la mitad van a predicar esa semana, después predican la otra, pero van a predicar todos 2 sermones en clase. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Hermano, para la otra semana tienen que estar preparados todos los hermanos, o usted va a dar nombres. Yo sugerí, todos deberían estar preparados, porque no sé si alcanzamos todos, predican todos. 10 minutos nada más, porque son varios los que tienen que predicar, más allá de... Trate de predicar en 10 minutos, para darle la oportunidad a todos los hermanos. Si predica 10 minutos, todos van a poder predicar. Son 2 sermones, ya de la otra semana igual, tienen que predicar otro sermón igual. Este sermón, ustedes tienen que presentarme un sermón hoy día, un sermón escrito, completo. Y la próxima semana el sermón expositivo. Y después tienen que elegir un expositivo, analógico o un sermón biográfico, parece que era, no recuerdo. Pero ustedes escogen qué tipo de sermón van a predicar.
Yo voy a revisar los sermones ahora y voy a indicarles la sugerencia que se puede corregir. Si están bien, perfecto. Pueden armar el sermón expositivo sin problema alguno. Le voy a enviar a sus correos el material que habla y describe y da ejemplos de los distintos tipos de sermones, para que no tengan problema de elaborar el sermón expositivo la próxima semana. Me lo pueden enviar también durante la semana para corregir ese sermón expositivo, para mejorarlo. Hermano, ¿Sí, hermana Belén? en la predicación, por ejemplo, la interrogante sermonaria no se diría, ¿cierto?